A todos, ¿cómo les va? Dios les bendiga en este día lunes que estamos festejando. Este es el video número 2 de lo que denominé la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una semana muy especial para la cristiandad, para todos aquellos que seguimos los caminos y los pasos de nuestro amado Jesús. En estos tiempos, como he visto amigos, predicadores, todos coincidimos en que son días especiales. Esta semana es una semana sumamente especial y no diferente a la que hemos vivido la semana anterior, pero muy diferente a todo lo que se ha vivido. Y quise, a modo de algo maravilloso que es poder compartir los días en que Jesús caminó sobre la tierra, sus últimos momentos en los que Jesús había caminado sobre la tierra. ¿Qué hizo? ¿Por dónde anduvo? ¿Qué lugares visitó? ¿Qué lugares frecuentó? ¿Con qué gente estuvo? Y mientras preparaba este material, mi corazón se llenaba de alegría y podía vivirlo de una manera especial. Como vimos en el día domingo, el último que había hecho Jesús, dice allí en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 11, que entró Jesús a Jerusalén y entró al templo, habiendo mirado alrededor y a las cosas, todas las cosas que estaban allí a su alrededor, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Volvió otra vez allí a descansar al lugar donde él frecuentaba, donde tenía su lugar de parada, de descanso con sus amigos, con sus discípulos. Pero antes de pernoctar, ese domingo terminó yendo al templo y mirando. ¿Qué habrá pasado en el templo? ¿Qué habrá sido lo que vio Jesús en el templo? Bueno, lo vamos a descubrir ahora. Al otro día se levanta Jesús, dice en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Si me acompañas en la escritura, voy a intentar ir hilvanando cada una de las escrituras. Dice que se levanta al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Este es un milagro posterior, un milagro que iba a tener un tiempo, un milagro de la palabra esa creativa de Dios, que es la rema de Dios, que cuando Él dice algo puede tardar un lapso de tiempo, porque en el momento no tuvo higos y luego nunca más tuvo higos esa planta. Como primer mensaje podemos ver que a veces la palabra puede tardar en nuestro tiempo, que es el tiempo cronos, que es el tiempo nuestro de los hombres. El kairos son tiempos de Dios que Él lo lapsa o lo tiene en su eternidad. Para Dios es a tiempo. Y dice que este relato que acabo de leer está en Marcos y en el libro de Mateo 21, versículo 18 al 19. Camino a un lugar muy importante. ¿Recuerdan la noche anterior lo que había hecho antes de ir a Betania? Él había ido al templo. Y sucedió algo. El relato nos cuenta, tremendo lo que sucede aquí. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 17. En Mateo, capítulo 21, del 12 al 13. En Lucas, 19, 45 al 46. Luego de esa caminata de la higuera, llega hasta el templo. Y dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es muy interesante que la noche anterior Jesús, antes de ir
a pernoctar. Se encuentra con algo en su corazón, vio ese lugar, el templo. Ese templo que, como conté el día anterior, para dar un dato técnico, el 5 de agosto del año 70 fue el último día que en ese templo se celebró un culto, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en Tito entró a Jerusalén. Dicen los libros y los historiadores que cuando encubiertamente muchas como guerrilleros se infiltraron dentro del templo en el año 70. ¿Qué habrá visto Jesús? Habrá visto lo que venía 40 años después, justo 40 años, qué casualidad. 40 años. Qué casualidad. En el tiempo en el que Dios había profetizado que iba a suceder. Y para contar un poquito la historia de lo que pasó en el año 70, estos infiltrados, algunos historiadores hablan que murieron 800.000 personas, otros 500, otros 600, otros solamente 80.000 personas, pero en aquel día fue una matanza aún dentro del templo, una persecución, fue totalmente quemado, asolado Jerusalén, destruido totalmente. Pero Jesús se fue a Betania el día domingo, con sus ojos llenos mirando todo lo que era esa maravilla de ese templo, donde la gente iba tras sus necesidades. ¿Qué se encontró Jesús el día lunes, luego de la maldición de esta higuera, por decirlo de una manera? Se encuentra que en el templo la gente que menos tenía o la gente que venía de lejos habían hecho un negocio a través del evangelio. Voy a tomar evangelio, pero no era evangelio en ese momento, porque funcionaba todavía los ritos de la ley en Israel. Y ofrecían las palomas, ofrecían los animalitos para el sacrificio. Habían hecho un sistema de moneda privado en el cual se manejaba y se enriquecían a algunos. Y Jesús entró al lugar y extrañamente ese día lunes lo primero que hace es ir a un lugar llamado casa de oración. Qué cosa extraña, qué cosa tremenda lo que Jesús nos muestra, la pasión que había dentro de su corazón, el celo que tenía él por ese lugar. Esto me hace reflexionar cuánto la iglesia, cuánto líder, cuánto pastor ha utilizado de esto, cuánto se ha criticado aún a la iglesia católica durante muchos años. De hecho, Martín Lutero, dentro de sus tesis, lo que le llamaron la querella de las indulgencias, tan criticadas, puedes buscarlo en libros allí. Pero años más tarde, aún nuestra iglesia cristiana evangélica, usando de la fe para un milagro, ofreciendo dinero o pidiendo dinero a cambio de. Creo que este tiempo se sacuden las bases. Jesús está entrando. Jesús está entrando a la ciudad. Jesús está entrando, y lo digo con mucho temor, a vidas. Jesús ha dado vuelta a la mesa de muchas iglesias, de cambistas, que hicieron y han hecho de la casa de Él no una casa de oración. Y esto es una reflexión dura. Alguien escuché algún momento decir, y incluso en alguno de mis escritos fue, que debíamos tener como un nuevo renacimiento dentro de la iglesia. Y yo creo que Jesús está entrando, Él lo va a hacer. Y Él, el mismo Rey, se está encargando de limpiar y purificar esto. Pero quiero seguir adelante porque me apasiona. Son varias cosas las que sucedieron este día lunes. Dice que en Marcos capítulo 11 versículo 18, busca la Biblia, léelo conmigo. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo.
por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En el libro de Lucas, capítulo 19, del 47 y el 48, dice, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Estaba anonadado porque algo estaba pasando en medio. Jesús estaba allí. Los escribas, estos hombres de leyes, estos que tenían ciertos negocios, se le estaba volviendo en contra. Jesús no maltrató a las personas en el templo. Simplemente echó, simplemente limpió y dejó en claro qué era un templo. Tu iglesia, mi iglesia, debe ser una casa de oración. Una casa, un lugar donde con manos limpias, santas, se levanten a Él a orar y a buscarle. Luego sucede un evento más. Dice en el libro de Mateo, capítulo 21, del 14 al 16, búscalo allí, léelo, dice, y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos y le sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Fíjese lo que Jesús toma como alabanza. Fíjese aquellos que eran encargados de esa generación, de ese liderazgo, que por supuesto estaban totalmente en decadencia moral, espiritual. Y quiero decirles que toda la Biblia tiene una similitud y tiene un hilo conductivo. Como en los tiempos de Samuel, cuando él era un niño pequeño y los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Fines, hacían las mismas cosas que estos varones. Pero en un momento Dios llegó hasta el hartazgo y sucede el evento casi más triste que tiene el Antiguo Testamento, que es robada el arca del pacto, que era el tesoro más precioso que el pueblo de Israel tenía y que aún hoy es buscado por ellos para poder rearmar su templo. Esa presencia de Dios, lo que allí donde el mismo Dios, se manifestaba. Y de la misma manera, en esos tiempos, dice que no había, escaseaba la profecía, escaseaba la palabra de Dios. Había algo. Pero Jesús había venido para volver otra vez a rearmar estas bases de nuevo eclesiásticas, no con doctrinas y con cosas raras. Era sencillamente como Él lo dijo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Una alabanza sencilla, simple, una adoración al que todo lo puede y al que todo lo hace. Ese momento era un momento especial en la vida. Pero no me quiero detener aquí, quiero ir un poquito más a lo que sucedió. Busca en el libro de Juan, capítulo 12, del 27 al 33. Dice que ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. Jesús estaba anunciando, haciendo un preludio de lo que iba a suceder. Toma allí la escritura, búscalo en el libro de Juan 12, 27 al 33.
Jesús comienza a decir una voz del cielo, Dios abre los cielos. Pero aún los discípulos estaban escépticos a esto. Ellos no creían tanto. Era como que algo estaba pasando, un tumulto de cosas para ellos. Jesús estaba anunciando que iba a morir en esta pasión de Él, de su corazón. Jesús sencillamente dijo, para esta hora he llegado. Y Él comienza a decir que si Él era levantado en la tierra, atraería a todos a sí mismo. Esto me recuerda cuando en el tiempo de Moisés, la gente había sido picada por serpientes. Busca en el Salmo 106, habla. Porque dice, murmuraron en las tiendas. Y por causa de ese pecado, de esa maldad, serpientes ardientes picaban a las personas. Moisés busca la cura, pidiéndole a Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo hacemos para que esta gente? Dice que Dios le da el antídoto. Le dijo que levantara un asta, una serpiente de bronce, y todo aquel que miraba desde donde estuviera iba a ser sano. Así es la vida. Y Jesús dijo, si yo no soy levantado, Él va a traer a todos a sí mismo. Cuanto más fuego arda, más va a atraer a otros. ¿Cómo es tu luz? ¿Cómo es tu llama? ¿Sabes que a veces es necesario que nos prendamos fuego en nuestra vida para que el mundo sea atraído a Cristo? Así perdieron la vida y entregaron su vida, muchos, ofreciéndose como llamas ardientes. Jesús lo habló de Él mismo, que Él iba a ser levantado en una cruz. Nadie entendía esto, nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero todo esto era tan apasionante que los que estaban allí eran sanados, ciegos, cojos, alababan a Dios. Y qué cosa extraña otra vez. Siempre hay una generación que juzga, que mira mal, que descalifica, que te va a poner palos en las ruedas. No te hagas problema. Nosotros tenemos en nuestra literatura popular el Quijote. Y siempre hay un dicho que usamos en criollo. Ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Y bueno, muchos ladran, hay muchos que están allí y juzgan y van a tratar, pero yo te animo a que no te hagas problemas. Si a Jesús le pasó, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? En ese día, en ese momento, ese día lunes, sucedió algo más. Y quiero leértelo, está en el libro de Juan también, capítulo 12, del 34 al 36. Dice, y le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y quiero terminar este evento del día lunes. Mañana, martes, vamos a ver lo que Jesús hace. Qué maravilloso. Estoy tan ansioso por contarles. Pero me interesa el desarrollo de esta situación. La gente le pregunta sobre cómo iba a ser levantado, sobre esta luz. Y Jesús les comienza a hablar, no de la luz como la que me alumbra a mí ahora, de una luz interior. Que anduviéramos en santidad, que anduviéramos en la pureza, para que seamos hijos de luz. Jesús ese día lunes comienza en el templo. Y comienza allí en ese lugar a enseñar y a darle a todos aquellos que estaban. Había gentiles, había gente de todos lados que le escuchaban. Y Jesús estaba allí. Maravilloso. Y termino con esto. Dice en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 19. Pero al llegar la noche salió Jesús de la ciudad.
y se volvió a Betania, allí a su lugar. Jesús ese día lunes se encargó como primera cosa de dejar muy claro cuál era el lugar de la iglesia. Ojalá, como tu casa ahora, donde tú estás, tu hogar, tú eres un lugar de oración. Alguna vez alguien me preguntó qué significaba la visión a la cual uno pertenecía. ¿Qué era una iglesia, un salón? No, hermano. Donde tú estés y levantes tus ojos a los confines de la tierra. ¿Qué dirán ahora los ministerios, los pastores? Hay tantas controversias ahora. Podría darte una cantidad de cosas y elementos para que cuestiones. Pero ¿qué dirán los ministerios y los pastores? ¿Sabes quién es tu cobertura? El que vive. El que resucitó en la cruz. El que vamos a ver estos días con pasión. Podría teológicamente hablarte de esto, pero ¿sabes? Donde tú estés, invoca el nombre del Señor. Cierra tus ojos y Él vendrá a tu hogar. ¿Tu casa? ¿Tu casa es un templo? ¿Sabes qué habló Jesús? ¿Qué habló Él de adentro? ¿Qué hablaron los apóstoles en las Escrituras? Que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. ¿Quién es el que mora adentro? ¿Quién es el que trae la luz? Querido, esta noche, mejor dicho, esta mañana preciosa, que Dios me da vivir, ya estoy pensando en mañana martes. Quiero decirte que Él sea el templo para tu vida. El templo, el reino, mejor dicho, que more dentro de tu templo, de tu espíritu, de tu corazón. Quiero orar contigo. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das este día de compartir esto tan maravilloso que tú hiciste caminando sobre la tierra. Y te bendigo a todos los que me oyen, que a donde estén, Señor, invoquen tu nombre y sea su casa llamada casa de oración por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que Dios te bendiga y te espero mañana